Hola, yo soy Laura y bienvenidos a este video de cine. Y es que a mí me encanta el cine. El cine es un compuesto de todo y o puede ser muy malo o puede ser hermoso. Y es que hace 2 semanas que ya vi Frankenstein y sigo obsesionada con la película. Llevo 2 semanas con este sentimiento. A donde mire me recuerda algo de la película, ¿no? Consejo que te doy: si tú terminaste de ver la película y dijiste, pues estuvo chida, deja envolverte más por la película. De verdad, abre tu mente, abre tu corazón, empatiza, cuestiónate todo. No sé si me explico. De verdad, abre tu corazón a la película y deja que la película entre y trata de identificarte un poco. Yo sé que es un poco difícil a veces, pero eso va a mejorar mucho tu experiencia de cine. No vayas con la idea de voy a ver una película. Ve con la idea de voy a ver una historia, ¿sabes? Voy a ver una historia y a ver esta historia que tiene para ofrecerme a mí. Y eso cambia totalmente la perspectiva. Qué bonito es ver una película y que más allá de que te entretenga, deje algo en ti, deje su huellita para decir amé esta película y Frankenstein logró eso en mí. Y bueno, con esa introducción yo iba sin ninguna expectativa. Yo sabía que era dirigida por Guillermo del Toro y para mí eso es un sinónimo de excelencia. O sea, yo decía, la película va a ser buena sí o sí, pero no sabía qué iba a presentar. Empecemos hablando por las actuaciones y wow, con Jacob Elordi. Porque eran 2 ideas totalmente contrarias, ¿no? O sea, yo sabía que tener a Guillermo del Toro era excelencia pura, pero por otro lado me decías que el protagonista, o bueno, la criatura iba a ser interpretada por Jacob Elordi y yo no estaba convencida de qué iba a lograr ver, porque sí, yo me quedé con la idea de en sus personajes como El stand de los besos, Euforia. Entonces yo sabía que este papel iba a ser mucho más profundo porque Guillermo ama hacer sus personajes profundos y eso me preocupaba porque sentía que el verlo a él como actor no me iba a dejar disfrutar la película y estaba 100% equivocada. Estaba muy equivocada. Yo empecé a ver la película, creo que es hermoso que no te presenten, o sea, que sí ves como esta persecución y tal, pero no ves a Jacob Elordi todavía, no, o sea, lo ves como cubierto y todo esto, y solo ves los ojos, que wow. Cuando por fin aparece la criatura, le da vida, y cuando aparece enfrente de la cama de Víctor y todo, en ningún momento vi a Jacob Elordi, en ningún momento lo vi, y eso fue mágico, ¿no? Y eso habla mucho de él como actor y le aplaudo mucho porque es muy difícil separar al actor del personaje y muchas veces es algo en lo que te encasillas, ¿no? Y wow, en ningún momento vi a Jacob como persona, vi a su personaje y lo hizo increíble y yo lo disfruté mucho, pero es que todo el cast es increíble, todo el cast logra el trabajo que se quiere lograr, ¿no? También tenemos a Oscar Isaac en el papel de Víctor y wow, yo amo a Oscar Isaac en todos sus papeles que lo he visto. Yo estoy enamorada de él como actor y Oscar Isaac hace algo increíble de que yo no odié a Víctor, yo tampoco lo justifico y creo que el sentimiento que quería dar Guillermo después de todas las entrevistas y esto de que él decía, yo no quiero hacer personajes buenos ni malos, porque de hecho está ese debate, ¿no? En la filosofía de los humanos nacen buenos y por las vivencias se hacen malos, o nacen malos por naturaleza y la sociedad te obliga a ser bueno, ¿no? Y Guillermo rompe esas ideas y dice, no, los humanos nos componemos de todo. Por momentos somos buenos, por momentos somos malos. Él lo dice, a las 6 de la mañana voy a ser un hijo de la chingada porque estoy de mal humor y todo esto. Y ya después de comer voy a ser bueno, ¿no? O sea,
Depende de la situación, o sea, las personas vamos a tener muchas fases porque eso somos humanos, somos personas y no todos tenemos la oportunidad de desarrollarnos o desenvolvernos en el entorno de otras personas que sí van a hacer una gran diferencia y en esta película lo podemos ver. Entonces, yo no soy de las personas que odia a Víctor, por el contrario, puedo decir que sentí mucha lástima por él. Porque tampoco lo justifiqué, no, en ningún momento lo odié ni lo justifiqué. Sentí lástima por él, ¿no? Toda esta niñez que tuvo es triste, pero si nos ubicamos en la época que se quiere, en este mundo en el que se desarrolla, dices, bueno, es lo que le tocaba vivir, ¿no? No había un modo de salvarlo. O él crece con este trauma de su madre, ¿no? Que se muere y crece obsesionado, tiene una meta, tiene una razón de ser y lo lleva a un modo tóxico, ¿no? De vencer a la muerte, pero él nunca, en su mente estaba tan obsesionado, estaba tan nublado que yo creo que él nunca pensó en voy a ser un monstruo, sino en voy a hacer algo hermoso. ¿Saben a lo que voy? Y esto fue lo mágico de esta película, que por muchos años Hollywood nos vendió a Frankenstein como un monstruo y en realidad en esta película no lo es. Mucha gente se decepcionó de la película porque quería ver una película de terror y no es una película de terror. Entonces, por eso hay que ver la película con la mente abierta, dejar que te sorprenda. Él en ningún momento va con esta idea de voy a ser un monstruo, nada de esto. Mientras tú como espectador estás viendo eso, yo soy muy sensible, yo soy muy fácil de empatizar con las cosas, yo tengo las emociones a flor de piel. Entonces mientras veía toda esta escena que a la vez era hermosa y a la vez era horrible, es que la escena de cuando está montando todo en su laboratorio y está cortando piezas de cuerpos humanos y las avienta y todo esto, o sea, la escena es hermosa en tema, iluminación, secuencias, actuación. La escena es hermosa y a la vez es horrorosa porque yo no dejaba de pensar, güey, yo sé que es una película, ¿no? Pero yo cuando veo una película entro en el mundo y digo, güey, es atroz lo que estás haciendo. Qué falta de respeto por la muerte, qué falta de respeto por un cuerpo, qué falta de respeto no estar ahí y porque vemos escenas donde incluso tira lo que no les sirve, que dices, son cuerpos. Y eso a mí me impactó mucho pensar, al final del día somos carne y huesos. Sin esto de aquí, somos carne y huesos. Carne y huesos que puedes tirar, que se pueden romper tan fácil. ¿Saben? Otra escena que a mí me impactó mucho y que aclaró esta idea de somos carne y huesos es cuando Víctor tiene una pelea con el tío de Elizabeth y se resbala este güey y cae y es como un globo, ¿no? Un globo con agua que lo tiras y pum, explota y en un momento a otro, pum, ya no somos nada. Y son de esos momentos en la película que te hace cuestionarte y dices, wow, qué frágil es la vida y qué frágil somos nosotros en cuestión de materia. Qué frágil somos nosotros, que si en un momento doy un mal paso, dejo de existir y soy eso, carne y huesos. Y son de las cosas que sabemos, porque muchas veces lo dicen las religiones, ¿no? Polvo eres y en polvo te convertirás y todo este tipo de cosas. Son cosas que sabemos, pero cuando las vemos tan claras es muy impactante. Y eso me encantó, ¿no? La escena, vuelvo a la escena tan hermosa en composición, pero tan fea a decir qué atrocidad estás haciendo, ¿no? Y luego es que yo me viajo mucho con las películas, de verdad. Yo cuando estoy viendo una película, yo viajo y digo, wow, yo sería sin duda una persona con pensamiento muy conservador
si volviéramos en el tiempo, ¿no? Porque estás abriendo un cuerpo. Pero entiendo que a veces también es necesario eso, ¿saben? O sea, para avanzar en la medicina también se tienen que hacer este tipo de cosas y también se tiene que valorar a las personas que tienen esa capacidad de separar sus emociones y de decir esto es un cuerpo, ya no tiene vida y por ende vamos a usarlo para conocer más. No sé si me explico. Y yo decía, wow, yo no podría. O sea, yo, mi persona, no podría. Y por ende soy consciente que yo sería una persona conservadora que diría no al abrir cuerpos. Pero entiendo que es necesario. Y por ejemplo entiendo a Víctor que su misión era una misión científica de encontrar una manera de vencer a la muerte, ¿no? Es esta otra reflexión, ¿no? De esta delgada línea entre lo correcto y lo incorrecto y el debate de lo tenía que hacer, no lo tenía que hacer, cómo hacerlo, es muy delgada, muy delgada y es un debate infinito. Yo en ningún momento odié a Víctor, me dio mucha lástima, me dio mucha tristeza, porque cuando al fin logra lo que tanto estaba buscando, creo que se da cuenta que en realidad no era lo que quería, ¿no? O es como ya llegué a esta meta y ¿qué sigue? No, es como que sí, o sea, ya lo hice y ¿ahora qué hago? ¿Qué pasa? Que esta meta era algo al que él le dio vida y no puedes abandonar algo al que le das vida. No sé si me explico. Y esta es otra idea hermosa que todos alcanzamos a ver, que la película representa una familia. La película representa la paternidad, te da la visión desde padre y desde hijo en distintas generaciones. Y esto es increíble. Ya deja tú, no es un bebé, es un alma nueva, es una conciencia nueva. Y por ende todo es nuevo, todo es desconocido y necesita un guía, necesita a alguien que le enseñe. Y wow, esta manera de mostrar cómo se repiten patrones, cómo repetimos lo que conocemos, es increíble porque ya Víctor está ahí y le quiere enseñar como a él le enseñaron, porque con él funcionó así, ¿no? Al inicio de la película vemos como su padre le enseña a golpes, ¿no? Y que incluso le dicen tus manos no, porque tus manos como médico son muy valiosas, en tu cara, ¡pam! Y él aprendió así y a él le funcionó porque vemos que se convierte en uno de los mejores médicos aparte de su padre. Y cómo él repite estos patrones con la criatura y cómo él se llega a desesperar porque no funciona. Y tú como espectador también estás así como de, dude, ¿cómo te va a funcionar si es un alma nueva? Es nueva, ¿sabes? ¿Cuánto le cuesta al cuerpo, a la mente desarrollarse? Y tu criatura tenía 3 días de nacido y ya estabas ahí, ¿no? Y qué hermoso es cuando llega Elizabeth y rápido conectan, ¿no? Cómo es una conexión tan rápida, porque es una conexión que no se hace desde la violencia, no es una conexión forzada, es una conexión natural. Y eso es tan bonito porque por lo general tenemos la idea de que la madre es la bondadosa, la linda, tal, y el padre pues es más estricto, ¿no? Y aquí se ve, Víctor cumple ese papel de papá estricto, que repite patrones, que no quiere escuchar, que todo esto. Y Elizabeth llega con una bondad, un refugio, con un calor, sin juzgar, ¿saben? Y yo aquí vuelvo a lo mismo. Yo viajo. Y yo si fuera Elizabeth, para mí sí me hubiera sido muy difícil, ¿no? Entonces yo por eso me viajo y me pongo en el lugar de los personajes y digo, hubiera hecho esto, no hubiera podido haber hecho esto o lo hubiera hecho diferente.
¿no? Entonces, mis respetos para el personaje de Elizabeth, y qué bonito. Y aquí deja como otro mensaje de cómo, así sea el más mínimo gesto, influimos en los demás, influimos en nuestro entorno, influimos de una manera que ni siquiera nosotros somos conscientes, ¿no? ¿Cuántas veces no nos han dicho de, ay, pues un buenos días puede cambiar la actitud de otra persona, o una sonrisa cambia cómo te ve el mundo y le puedes cambiar el día a otra, el gracias, un buenos días, el preguntar cómo estás, cosas tan mínimas pueden impactar a una persona y pueden cambiar su día, pueden cambiar su vida, tú no lo sabes. Y en esta película lo vemos con la interacción de Elizabeth con la criatura, el cómo llegar. O sea, Elizabeth no hace nada por él. Elizabeth solo llega, lo escucha, está con él, no lo violenta y lo ve y está con él y lo toma en cuenta como otro ser vivo, ¿no? Como lo que es, no como un objeto, no como una cosa, lo ve y se permite estar con él. Y como del otro modo también es recíproco, porque es que esta escena de la hoja, la tengo aquí, dando vueltas, la tengo en bucle. Cuando le da una hojita, que es lo poco que tiene a la mano, que vemos que es algo que a él le gusta mucho, ¿no? Que como ve las hojitas ir por el agua, y es algo que para él es bonito, y se lo da a ella. Y ella lo guarda. Vemos cómo ella lo guarda y lo conserva porque significó algo para ella. Es cine. Son ideas, vuelvo a lo mismo, son ideas que hemos visto, que hemos oído muchas veces, pero tan bien ejecutadas, tan bien planteadas, tan hermosas, de verdad hermosas. Esta escena también es tan significativa, ahora lo he visto mucho en redes, que es una escena que yo no quiero poner géneros ni nada, pero es una escena que muchas veces entendemos más las mujeres, porque somos más sensibles. Y tú, si eres una persona que nos importa y así me das una piedra, la voy a guardar, ¿no? Para mí son importantes, ¿saben? Y es muy bonito eso, muy bonito cómo nos representaron ese tipo de cosas en un personaje como Elizabeth. Puedo saltar, ya hablé de Jacob, ya hablé de Oscar y ahora voy a hablar del personaje de Elizabeth, pero es que yo creo que ya hablé mucho de él. Es hermoso, es de esos personajes que te ponen en pantalla y dices, es hermosa, es una muñeca, ¿no? Cómo está arreglada, su piel, todo dices, es hermosa, es una imagen que te impone. Sus vestidos, los colores que ocupan para ella, cómo resalta en la pantalla en cuanto ella entra, por los colores y por su presencia, y porque es la única mujer que vemos en muchas escenas, ¿no? Es como, yo creo que también refleja esto de cómo la mujer no es tan significante, o sea, pero ella está ahí, es la única que está ahí en muchas escenas y cautiva a todos. No solo cautiva a Víctor ni a la criatura, nos cautivó a todos. Y luego nos enseñan su personalidad y es aún más cautivador porque no solo es bonita, es un ser pensante, ¿no? Y más para la época en la que se quiere desarrollar este mundo, no solo es bonita, tiene ideas y no tiene miedo. Eso es clarísimo. No tiene miedo de expresar sus ideas, ¿no? Y de hecho vemos, o sea, como el tío le dice, ya te hemos escuchado muchas veces, era la primera vez que interactuaba con Víctor y Víctor le dice, pues yo sí las quiero escuchar. Ojo, Víctor las quería escuchar porque, o sea, también nos vemos así como de, es una mujer que me está llevando la contraria, encima es hermosa,
a ver, a ver qué tienes para mostrarme, para decirme, ¿no? Y eso lo hace un personaje mucho más completo. Es bonita por fuera y es inteligente, es hermosa, es fuerte también. Y no tiene miedo. En muchas ocasiones se muestra así como súper firme, súper no me van a controlar, súper tal. Y vemos cómo interacciona con Víctor de un modo que se logra interesar un poco por él, pero algo aquí es clave. Y es que Víctor mostraba la parte que le quería enseñar a ella solo por cautivarla. No sé si me explico, ¿no? De esas veces que estás conociendo a alguien y dices, ay, esta persona le gusta lo mismo que a mí, tal, pero llega un punto en donde te das cuenta que solo lo hacía por impresionarte y no porque fuera verdaderamente así. No sé si me explico. Entonces siento que esto pasó justamente, ¿no? Y vemos cómo comparten ciertas cosas y vemos ahí también los límites de Víctor, porque es como, dude, o sea, es que todo va en cadenita, todo hay que desmenuzarlo. Nosotros al ver decimos, dude, es la prometida de tu hermano, cabrón. Se va a casar tu hermano con ella y le estás echando ojitos. Que ojo, estas son cosas que pasan muchas veces en la vida real. Muchas veces. Pero esto ¿qué nos habla? Nos habla de la poca conexión familiar que tienen ellos, ¿no? La poca conexión familiar que tiene la gente que hace este tipo de cosas y el poco respeto que tienen hacia su familia. Yo con mi familia digo, jamás podría hacer algo que hiriera a mi familia, pero porque tenemos una conexión y tenemos lazos muy fuertes. Entonces aquí podemos ver justamente eso, que sí, son hermanos, comparten sangre, pero incluso él no lo dijo, él tenía envidia de su hermano desde muy pequeño. Tenía envidia de él porque pues su padre se le ponía mucho más atención, tenía envidia porque por su culpa su madre se murió, que sabemos que no es su culpa, que son cosas naturales, pero en su mente estaba eso. Sabemos que le tenía envidia por eso y por muchas cosas. Sabemos que justo después de que se muere su padre, a uno lo mandan por un lado y al otro por otro, entonces mucha de su vida no la pasaron juntas. Sí, son hermanos, pero son hermanos de palabra, de sangre, eres mi hermano y ya está, pero no comparten lazos, no tienen una complicidad de familia y es por eso que aunque muchas veces viendo la película sé que mucha gente lo dijo, tú es la prometida de tu hermano, sí güey, pero justamente por eso, porque su hermano no significa nada para Víctor, no significa nada. Y lo vemos aquí, no es que no haya puesto límites, es que no significaba para él nada. Y al tener esa envidia y el que Elisa le hiciera un poco de caso, era como de por fin puedo ser un poco más que mi hermano, ¿saben? Más por ego, más por, ay, al fin alguien me está haciendo más caso a mí que mi hermano. Y vemos también lo solo que está Víctor. Y vemos lo solo que está porque él está tan metido en lo que quiere lograr, está tan metido en su experimento, en su descubrimiento. Porque cuando estamos haciendo algo queremos contarlo y queremos decir, yo hice esto y esto y el otro. Y vemos que Víctor no tiene a nadie para contárselo. Entonces como está Elizabeth y también se refugia un poco en ella porque es la única que lo escucha, ¿no? Porque vemos que su hermano pues no entiende mucho y el tío tampoco, o sea, y ahí se acaba y entonces aquí quien tiene a Elizabeth, que es al que le da un poquito de atención y también por esto se arraiga, ¿no? A más factores que y lo ha explicado Guillermo, que vemos que pues ve a su madre reflejada en Elizabeth y wow, cómo no nos damos cuenta de verdad lo que buscamos ese refugio en una pareja. Buscamos un refugio maternal, paternal en nuestra pareja. Es increíble. Y vuelvo a lo mismo, son cosas obvias, son cosas que ya sabemos, que la ciencia nos ha puesto, que nos han dicho, pero verlo así está más claro que el agua, ¿no? Luego vemos, obviamente,
que Elizabeth se da cuenta que Víctor no es la persona que ella cree, y como el rechazo que le da a él sí le afecta. También he visto muchos comentarios de qué tristeza por Elizabeth o pobre Elizabeth. Creo que a ella, desde mi perspectiva, creo que a su personaje no le dolió morir, porque murió defendiendo algo que ella quería, y creo que también fue como una manera de mostrarle a Víctor de, güey, tú eres el monstruo. Aparte nos da una escena hermosa, típica escena de trágica novia, pero hermosa, ¿no? La escena de ella con la criatura en la cueva y cómo la deja en la piedra. Es una despedida tan íntima, tan triste para la criatura, porque, ojo aquí, aunque Elizabeth no hubiera muerto, creo que su historia de ellos no hubiera sido feliz como mucha gente piensa, y él también está descubriendo todos estos sentimientos. Yo creo que él en realidad no sabía lo que significaba tener una compañera, porque al exigirla, yo creo que no lo entendía, ¿no? Y ve esa posibilidad en Elizabeth, pero creo, obviamente, que es como el debate que todo está en redes sociales de no, es que no se amaban de verdad, es que esto y lo otro. Güey, tuvieron una interacción, tuvieron una atracción ambos de una u otra manera, y obviamente les faltaba mucho conocerse para llegar a definirlo como amor o como un amor muy fuerte, pero hubo una conexión que marcó el uno al otro, y eso es lo que importa, ¿no? Y luego también esto de las personas, volvemos a lo mismo, las personas en nuestra vida son efímeras, en cualquier momento se pueden ir, y hay que aprender a dejarlas ir. Otro personaje hermoso es el del anciano ciego. Ay, voy a llorar. Me hizo cuestionarme, ¿no? Cómo juzgamos o cómo aprendemos a juzgar en base a lo que vemos, ¿no? La típica frase de no juzgues a un libro por su portada, sino por su contenido. Es exactamente lo mismo, ¿no? Cómo juzgamos por lo que vemos. Es como un autorreflejo de cuidado. Vemos, por ejemplo, a los cazadores, cómo lo cazan, pero porque es algo desconocido, y también están protegiendo a su familia, güey. Yo tampoco puedo juzgar a los cazadores porque estaban haciendo lo que debían de hacer. Que ellos desconocieran que pues no era peligroso y todo esto, pues tampoco era su pedo, porque creo que no se dio la circunstancia, ¿no? Es muy difícil que el resto del mundo te extienda la mano sin prejuicios, sin nada, porque muchas veces tenemos estos autorreflejos de peligro. Al ser ciego, sabemos que tienen más percepción del resto de cosas que nosotros, de los sonidos, de los olores, y es tan bonito que él sabe que la criatura está ahí. Es muy bonito porque ya es otra figura que te enseña, ¿no? Ya lejos de la figura de Elizabeth, que fue una conexión amable, esta es la primera conexión con el que aprende cosas, aprende palabras, aprende a hablar, aprende a leer, ¿no? Y es la primera persona que le enseña el mundo a través de historias, a través de libros, pero es la primera persona que le enseña el mundo y que le enseña algo de valor. Que aquí surge la filosofía, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Y de dónde venimos? Y para nosotros es algo mucho más complejo, porque porque podemos hablar de temas de religión, de muchas cosas, pero para la criatura sí que había una respuesta, y sí que tenía que encontrar esas respuestas. Y algo que me encantó de la película es cómo meten la psicología.
Y muchas veces o sea, estamos frustrados con cosas, con tal, y la solución es hablarlo. La solución es preguntar, la solución es abrirte, la solución es buscar, no quedarte en esa frustración. Entonces el anciano le dice, tienes que encontrar respuestas a tus preguntas porque eso te va a ayudar a estar más tranquilo. Desgraciadamente vemos que como él se va a buscar preguntas, descuida al anciano y entran los lobos. Vuelve esta idea de que las personas en nuestra vida son efímeras. Quisiéramos que las personas sean eternas y más nuestras personas buenas, nuestras personas de apoyo, pero son efímeras. Y es algo que no podemos evitar. Y entonces solo nos tenemos que quedar con lo que nos han enseñado, con lo que nos han aportado y dejar ir. La solución es una charla de terapia, padre e hijo. Y la solución está en las dos versiones, en las dos perspectivas. Me encanta esto de la perspectiva, ¿no?, de Víctor, y luego vemos la perspectiva de la criatura y cómo se dicen, cómo se cuentan, y es como, ok, entiendo y ya soltamos, ¿no? Qué feo es vivir con rencor, porque creo que es el consejo que le da Víctor a la criatura. Víctor vivió con rencor, vivió con dolor, porque nunca tuvo la oportunidad de hablar con su padre y decirle a la cara, oye, de reclamarle. Y el padre tampoco hubiera estado nunca abierto a escuchar, porque para hablar, para tener un diálogo, las dos partes tienen que estar abiertas a escuchar. Y es algo que Víctor jamás hubiera logrado con su padre, pero lo logra aquí con su hijo, con su creación, y le da un consejo de, güey, vive. Y es un consejo que como nos dan los adultos, como nos dan los padres, de nada sirve vivir con rencor, con odio, con ambición negativa, porque hay ambición buena, ¿no? Pero con una ambición negativa de nada sirve. Porque pierdes la oportunidad de impactarte por todo lo demás. Vive como puedas, encuentra tu sitio, que pobrecito, ¿no? Porque para la criatura iba a ser muy difícil encontrar un sitio en este mundo tan cruel, tan feo. Yo sé que es cliché, muchas veces ves oscuridad, muchas veces dices esto no me gusta, esto tal, pero cuando llegas al punto en que te permites ver que la vida es hermosa, ya no hay vuelta atrás. Y eso, soltar lo malo y vivir por lo bonito. Y vemos como pues ya es liberador, ¿no? Es liberador. Y así termina la película, ¿no? Y vemos cómo también la criatura le devuelve el favor, porque pues el intermediario aquí es el capitán, ¿no? El pinche chismoso del capitán que dijo, a huevo, chismecito. Pero como a veces sí necesitamos un intermediario. Y necesitamos escuchar las dos versiones, porque aquí vemos cómo el capitán cambia su perspectiva de cuando llega y le dice es un monstruo y lo que le hizo este hombre y tal, y dice no, ahora escucha mi versión. Y vemos cómo después de escuchar la versión el capitán le tiene un respeto y le dejen ir a este hombre. Y siempre hay que agradecer lo que los demás hacen por nosotros, y vemos cómo lo saca del hielo y les dice vámonos, ¿no? Y wow, es que no sé qué más decir. Les digo, llevo 2 semanas con este sentimiento de la película que no se va, que está ahí y que va a estar. Y sinceramente se va a volver una de mis películas favoritas, que voy a tener que ver al menos una vez al año para
para volverla a apreciar, para volverla a llorar, para volverla a sentir. Y es que entre más ves las cosas, más te das cuenta de muchas otras. Y es increíble la dedicación de poner cada cosa en su lugar y por un porqué para dar el mensaje que quieres en tu película. A mí me dolió mucho que esta obra de arte no esté en los cines, porque yo soy una persona que ama el cine, ama consumir cine. Voy al cine más de 5 veces al mes, o sea, y sí que hace un cambio. Yo sé que la pandemia nos trajo todo este sistema de modernidad y ya puedes ver los estrenos desde la comodidad de tu casa, pero hay películas que tú puedes ver desde tu casa y no hay ningún problema, pero hay muchas otras que necesitas ir al cine para vivirla desde otra experiencia. De verdad, es otra experiencia. El estar... Yo he visto películas, hemos salido de ver películas que decimos, esta película es increíble, ¿no? Me dejó la piel chinita, y que luego la intentamos ver en casa y digo, ¿por qué ya no es igual de increíble? Porque el cine te envuelve en una atmósfera donde ya deja tú que no veas el teléfono, te envuelve en una atmósfera donde solo eres tú con la pantalla, eres tú con la historia, el sonido es increíble y no sientes pasar el tiempo, ¿no? Y obviamente estás en casa y hay ruido y hay distracciones y que voy al baño y que esto, pero en el cine no, en el cine tu mente se aísla y solo está ahí con todos los sentidos del mundo, y eso cambia totalmente la perspectiva. Yo vi a mucha gente que decía, si vas a ver Frankenstein, póntela cómodo, sin distracciones ni nada. Apagamos las luces, tenemos un buen equipo de sonido, que eso también se agradece. Y tratamos de hacerlo lo más parecido a un cine. Y yo mientras lo veía, yo dije, tengo que ver esto en el cine, tengo que ver esto en el cine. La gente tiene que ver esto en el cine, porque yo estoy segura de que tu opinión de la película va a depender mucho de cómo la viste. Sé que en México la están poniendo en ciertas funciones, pero me da mucha tristeza que en el resto del mundo no se vaya a ver, porque es una obra de arte. Es arte puro. Estuve hablando de las actuaciones un poco, pero wow la fotografía, wow la iluminación, wow la escenografía, wow el vestuario, wow todo se ve tan natural, tan orgánico, tan perfecto. Este mundo gótico, increíble. O sea, visualmente es hermosa. Entonces, bueno, esa es mi reflexión, son mis ideas que tengo sobre la película. Y bueno, si lo pudiste ver, me encanta que las películas dejen una huellita en mí. Me encanta relacionar lo que estoy viendo con el mundo, conmigo. Y creo que esa es la diferencia entre una buena película y entre una película que solo es para entretener, que ojo, también son muy válidas. También está chido pasártela padre sin pensar mucho, pero qué bonito las películas que tienen una misión, que tienen un objetivo y que lo logran. Gracias, Guillermo, por otra obra de arte hermosa. Y si estoy haciendo este video es porque de verdad tenía tanto que decir sobre esta película. Y ojalá que pronto otra película me llegue a impactar así de chingón, así de hermoso, ¿no? Bueno, gracias si llegaste a ver este video completo y nos vemos.